continuación, vamos a seguir con la siguiente conferencia a cargo del maestro José Manuel Vázquez. Él es maestro en gestión de instituciones educativas, maestro en desarrollo de competencias docentes. Es docente e investigador del Centro Universitario CIFE. Actualmente se encuentra en el proceso de titulación del doctorado Socioformación y Sociedad del Conocimiento. Trabaja en las siguientes líneas de investigación: mediación, trabajo colaborativo, evaluación socioformativa, estrategias didácticas con énfasis en el desarrollo de valores. Sus publicaciones más recientes son El trabajo colaborativo y la socioformación, un camino hacia el conocimiento complejo, estudio documental del portafolio de evidencias mediante la cartografía conceptual. Le damos las gracias y empezamos con esta conferencia. Listo, pues antes de iniciar quiero agradecer a todo el comité científico por la invitación para poder compartir en esta tarde esta conferencia. Quiero manifestar que es para mí un honor el poder también ser parte de los conferencistas con grandes investigadores y personalidades como lo es el doctor Zabalza, que aprovecho también para agradecerle por todas las aportaciones que nos brindó en esta tarde. Pues bien, saludo cordialmente a todos los participantes, a todos los investigadores, los profesores, a toda la comunidad de CIFE a nivel nacional y también a todos los colegas que se encuentran de otros países. También les envío un cordial saludo. Voy a dar inicio con esta conferencia que tiene como intención compartir con ustedes algunos ejes claves de la evaluación de las habilidades socioemocionales. Voy a dar inicio entonces. Me di a la tarea de diseñar una ruta formativa para esta conferencia. La intención de hacer esta ruta formativa pues es que tenga un orden y que al mismo tiempo contribuya para la formación también de los colegas que me están escuchando. Entonces, pues esos van a ser los 6 momentos sobre los cuales voy a ir trabajando esta conferencia. Entonces, poco a poco irán surgiendo seguramente varias inquietudes, también varias preguntas, y con mucho gusto al final de la conferencia pues daremos el espacio para dar respuesta. Entonces vamos a iniciar con el primer momento, que es la visión compartida. Este momento lo he estructurado a su vez en dos etapas. La primera, que es compartir con ustedes la meta aprendizaje que formulé para esta conferencia es que ustedes, a partir de lo que yo les comparta, pues logren comprender los ejes de la evaluación de las habilidades socioemocionales. Estos ejes se han venido estructurando de manera conjunta con el doctor Sergio Tobón y otros investigadores del Centro Universitario CIFE. Entonces, la intención es que ustedes puedan conocerlos, puedan analizarlos y a su vez los logren comprender. Entonces, la visión compartida en esta meta de aprendizaje, pues esto es lo que les comparto. En un segundo momento, dentro de la misma visión compartida, tenemos la sensibilización. Para ello, voy a apoyarme de un pequeño video, dura un par de minutos, sobre la importancia de las habilidades socioemocionales en la educación. Entonces, voy a dar paso al video para que podamos entrar un poco más en contexto sobre esta temática de la evaluación de las habilidades socioemocionales. As somebody who developed the theory of multiple intelligences many years ago, of course I'm very interested in how we nurture, how we encourage the different intelligences. That includes not just the academic intelligences, language, mathematical, which are very important, but how we deal with other people, social, interpersonal, how we deal with ourselves. Maestro, el video no se escucha bien. Bueno, voy a detenerlo. Maestro, es que no se está compartiendo el video. Bien.
tiene que dejar de compartir la presentación y compartir el navegador o el video si lo tiene abierto. Eso, ya ahora sí. Listo, muy bien. Bueno, muchas gracias y una disculpa por la dificultad técnica. Voy a reiniciar el video. Si hay alguna dificultad con el audio del video, seleccione este video porque, bueno, tiene la ventaja de tener subtítulos. Entonces, pues, ojalá que si no distinguen el video, pues con los subtítulos podamos captar la idea de lo que nos están compartiendo. Voy a poner el video. As somebody who developed the theory of multiple intelligences many years ago, of course, I'm very interested in how we nurture, how we encourage the different intelligences. And that includes not just the academic intelligences, language, mathematical, which are very important, but how we deal with other people, social and interpersonal, and how we deal with ourselves, intrapersonal and emotional intelligence. One thing that we didn't know 30 years ago is that as the job market changes, the machines are able to do a lot of the clerical work or the factory work that human beings used to do. It's the people who know how to understand and negotiate the social world, the emotional world, who are going to be very valuable in workplaces, whether it's a school or a company or a museum or outside in agriculture or in commerce. So if anything, social emotional intelligences are more important now than they would have been 50 or 100 years ago. Sure. Yeah, it's important that we understand what the teacher's current understanding is. Some may need no help. Some may need a great deal of help. And the best way to do that is to watch the teacher working with children in interaction and seeing what a problem arises. If there's bullying, if there's mistreatment, if there's grabbing things from people, if it's forming social cliques which exclude people, how do the teachers handle that? And any administrator can easily see which teachers are doing well, and they don't need so much help, and which teachers are not doing it all, or not even noticing what's going on in the classroom. Bien, pues la intención de compartir con ustedes este video ha sido pues escuchar parte de lo que, así como Howard Gardner, un gran número de investigadores a nivel internacional están compartiendo y poniendo énfasis en la importancia de las habilidades socioemocionales en la educación. Vamos a ir reflexionando sobre estos aspectos, aunque de manera más puntual me centraré en el proceso de evaluación de las habilidades socioemocionales. Pues es importante no dejar de lado también estos aspectos que tengan una aproximación tanto conceptual como contextual respecto a las habilidades socioemocionales. Más adelante ya iremos compartiendo algunas reflexiones al respecto. He identificado vacíos y retos dentro de la evaluación de las habilidades socioemocionales. Esto forma parte del problema de investigación que nos ha motivado en el Centro Universitario CIFE para emprender estos procesos de investigación que nos lleven a contribuir hacia esta área de la formación de habilidades socioemocionales, el desarrollo de las habilidades socioemocionales y los procesos de evaluación que también deben ser inherentes en el proceso de formación. Dentro de los vacíos que se han identificado, estos vacíos los comparto como parte de la experiencia que se ha tenido al trabajar con diferentes maestros en diferentes estados de nuestro país, México,
y que nos han compartido, nos han manifestado esta incertidumbre que ellos tienen sobre esta implementación de las habilidades socioemocionales en el currículo de la educación obligatoria en México, desde la educación preescolar hasta la educación media superior. En primera instancia ubico este divorcio que durante mucho tiempo se ha tenido en torno a la formación académica y la formación social y emocional. Durante muchos años y durante un periodo de tiempo bastante prolongado, se ha tenido esta separación entre la formación académica y la formación social y emocional. Es decir, en las escuelas, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, la formación académica pues estaba enfocada a todo lo que el currículo oficial determinaba. Sí, se incluían algunos aspectos como de formación cívica y ética, como de formación en valores, pero no se ponía atención en esta parte social y emocional de los estudiantes dentro del currículo. Luego entonces es que la formación social y emocional de todos nuestros estudiantes, de nosotros mismos, pues ha estado casi más apegada a nuestro círculo familiar. Es decir, fuimos forjados social y emocionalmente por el contexto familiar, por el contexto social inmediato donde nos desarrollamos, y bueno, de alguna forma tuvimos esta formación socioemocional de manera empírica, a través de la interacción que teníamos con nuestras familias, con nuestros círculos sociales cercanos. Entonces, ese es uno de los primeros vacíos que yo logro identificar dentro de la evaluación de las habilidades socioemocionales. En segunda instancia, la implementación del nuevo modelo educativo ha traído consigo una serie de aspectos curriculares que incluyen justamente la educación socioemocional. También hay materiales como los libros de texto que seguramente varios de los compañeros docentes que se encuentran en este congreso están trabajando con este tipo de materiales y que, bueno, vinieron a trabajarse pues de manera muy rápida. Yo me atrevería a decir que un tanto express para respecto a lo que nosotros como docentes conocíamos en torno a esta temática de las habilidades socioemocionales o de la educación socioemocional. Entonces, ¿qué ha traído esto? Lo que ha traído pues es obviamente incertidumbre por parte del colectivo docente y estas dos grandes preguntas que seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, nos hemos hecho o nos seguimos haciendo todavía actualmente. La primera de ellas es cómo se enseñan las habilidades socioemocionales, cómo se forman las habilidades socioemocionales, y la segunda pregunta, que es inherente a la primera, es cómo se evalúa, cómo evaluar las habilidades socioemocionales. Entonces, estos son los grandes vacíos que he identificado y que hoy comparto con ustedes. En consecuencia nos trae esto también una serie de retos. Yo me di a la tarea de identificar cinco grandes retos en la evaluación de las habilidades socioemocionales. Y esto tiene que ver también con los procesos de formación. Quisiera precisar que con frecuencia me estaré refiriendo a la formación y evaluación en virtud de asumir justamente este proceso de evaluación como un proceso de valoración inherente a la formación de nuestros estudiantes, a la formación de las personas. Ya el doctor Zabalza nos compartía también esta precisión de manera muy puntual en cómo es que la evaluación debe tener un sentido formativo. Luego entonces, los 5 retos que he identificado, el primero de ellos tiene que ver con el cambiar la perspectiva y cambiar la posición que nosotros tenemos en torno a las habilidades socioemocionales. Derivada de esta implementación curricular en la educación obligatoria, pues muchos de nosotros como docentes hemos tenido la incertidumbre, hemos tenido temor, hemos tenido dudas sobre qué es esto de las habilidades socioemocionales. Es necesario, uno de los retos importantes es cambiar esta perspectiva que nos permita
tener una mirada prospectiva hacia un área de oportunidad, como lo es las habilidades socioemocionales, reflexionar en torno a su importancia, para que luego entonces demos apertura a esta área de oportunidad que ya mencioné. El segundo reto que considero importante, la verdad es que tuve un buen rato analizando sobre si cuál era el primero o el segundo, pero por esa razón los puse en los dos primeros, como los dos primeros puntos. Tiene que ver con este proceso de introspección, un proceso necesario que podamos hacer como docentes, una autoevaluación que nos permita empezar a conocer, empezar a explorar qué hay con nuestras propias habilidades socioemocionales. Ya en otros momentos, en otras conferencias y en otros espacios he compartido que es muy importante antes de intentar formar las competencias socioemocionales y evaluar las competencias socioemocionales, pues es importante iniciar por nosotros mismos. Esto lo podemos hacer nosotros con la ayuda de instrumentos como es la propuesta que traemos el día de hoy para ustedes, o también lo podemos hacer echando mano de los especialistas, es decir, de los especialistas en las áreas de terapia socioemocional, como los psicólogos, los tanatólogos, los terapeutas y bueno, toda esta diversidad que existen de profesiones que abordan estos aspectos. Entonces, este segundo punto lo considero como uno de los retos fundamentales, el iniciar por nosotros mismos para luego entonces ya con el autoconocimiento, pues ya poder ir trabajando también en nuestros propios procesos de formación o procesos terapéuticos según nos corresponde. El tercer aspecto, el tercer reto que considero que tenemos como colectivo docente e investigadores es el formarnos de manera colaborativa. Yo sugiero de manera muy puntual que esta formación sea una formación colaborativa en grupos de maestros que nos reunamos en el seno de academias, en el seno de grupos colegiados, en el seno de los consejos técnicos escolares y que empecemos a conocer de manera paulatina y de manera pues, con mayor profundidad el currículo y cómo marca el currículo esto de la educación socioemocional y al mismo tiempo de nosotros mismos poder ir viendo cuáles son las metodologías para la formación y las metodologías para la evaluación de la educación socioemocional. El cuarto reto que tenemos es el trabajar de manera colaborativa mediante proyectos. Estos proyectos lo que deben buscar es integrar la educación socioemocional de forma que no sea un área que sea parcializado, ¿no? Como usualmente se ha hecho con muchas áreas del conocimiento. Se han parcelado y entonces la educación socioemocional se alcanza a mirar que está teniendo una tendencia similar, ¿no? Que la educación socioemocional está trabajando como un área en el currículo, como un área que tiene una determinada carga horaria, que bueno, además habría que valorar el número de horas que se están asignando, y en función a ello, el reto es trabajar mediante proyectos con la intención de que la educación socioemocional sea algo transversal. Porque las habilidades socioemocionales son aspectos inherentes a nosotros como seres humanos. Entonces no podemos verlo como solamente un aspecto que está ahí en el currículo, solamente como una hora que se trabaja a la semana, o 2 horas o 3 horas que se trabajan a la semana, y tan, se acabaron las habilidades socioemocionales. No, hay que trabajarlo mediante proyectos para que esto sea de manera transversal. ¿Sí? Entonces, ese es el cuarto reto que tenemos. Y el quinto reto es la evaluación de las habilidades socioemocionales de manera formativa, que permita que nuestros estudiantes vayan desarrollando de manera paulatina, vayan pasando de diferentes niveles de desempeño, del nivel de desempeño más básico a niveles más complejos, a niveles como de autonomía, niveles que les permita tener un desarrollo integral de sus habilidades socioemocionales. Luego entonces, si nosotros logramos encontrar el equilibrio entre los aspectos académicos y los aspectos socioemocionales, entonces tendremos la suma de lo intelectual, lo cognitivo, con lo emocional y lo socioafectivo para favorecer una formación integral, que es el diagrama que ustedes pueden observar del lado derecho de su pantalla.
Ese es, entonces, en síntesis, el gran reto que tenemos como docentes y como investigadores respecto a las habilidades sociales. Bien, vamos a pasar a esta aproximación curricular para posteriormente hacer la aproximación conceptual. Esto lo haré de manera muy breve para entrar de lleno con los ejes clave de las habilidades socioemocionales, de la evaluación de las habilidades socioemocionales. Dentro de la aproximación curricular, me di a la tarea de investigar, tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, cómo es que están estas propuestas de la educación socioemocional en nuestro país y, bueno, particularmente, volteé a mirar esta propuesta curricular que se ha venido implementando en Chile. Y bueno, de manera general, como ustedes pueden observar en la pantalla, encontramos que el currículo, tanto el nuevo modelo educativo como el programa Constrúyete, que es un programa propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, que se ha venido trabajando en educación media superior y que ha tenido buenos resultados, ha tenido buenas historias respecto a cómo se ha venido implementando, y que seguramente vendrán ya reformas también al respecto. Habrá que esperar si es que el programa Constrúyete se incluya dentro del currículo de la educación obligatoria, en virtud de que, como mencionaba hace un momento, va desde preescolar hasta educación media superior. Y entonces lo que podemos observar ahí son estas áreas, estas competencias socioemocionales que se establecen dentro de estos currículos. En el caso del contexto internacional, como les decía, este programa del Social and Emotional Learning es un programa norteamericano que se ha venido implementando en Chile. Yo les invito a que ustedes conozcan este programa dentro de la investigación y el explorar el sitio web. Me parece pues muy interesante, cosas que creo que nos podrían también ayudar, nos podrían orientar dentro del trabajo docente. Hay material que creo que es muy valioso y que espero que sea de utilidad también para ustedes. Voy a continuar. Entonces, la intención de hacer esta aproximación curricular, para cerrar esta diapositiva, es pues justamente compartir con ustedes estos referentes que nos ayuden no solamente a lo que el nuevo modelo educativo en México se está trabajando, sino qué está ocurriendo también en educación media superior, qué está ocurriendo también en el contexto internacional, y que seguramente hay más propuestas curriculares. De manera particular me parecieron valiosas estas tres, y se las comparto. Dentro de la aproximación conceptual voy a hacerlo en dos momentos. El primero es esta aproximación conceptual en torno a las investigaciones que se han venido realizando desde hace pues, bastantes años atrás. Incluso hay que voltear a mirar cuáles han sido los antecedentes de las habilidades socioemocionales. Muchos de ustedes seguramente tienen estos referentes, como es el caso de la inteligencia emocional y como otras teorías que se han venido desarrollando, la teoría de las inteligencias múltiples, entre otras más que han venido abonando a lo que hoy día conocemos como educación socioemocional, competencias socioemocionales y habilidades socioemocionales. La primera de estas referencias que comparto con ustedes es pues, del doctor Vizquerra, que es uno de los referentes en lo particular considero muy importantes en torno a este tema de las competencias socioemocionales, de la educación socioemocional, y que él define a las habilidades socioemocionales como un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Vizquerra propone 5 competencias socioemocionales, ustedes las pueden ver ahí, se encuentran enlistadas. Cada una de ellas tiene evidentemente sus componentes y que orientan obviamente los procesos de formación y han orientado también los procesos curriculares, como es el caso del nuevo modelo educativo, como es el caso del programa Constrúyete y bueno, como es el caso del programa CEL en Chile. He anexado otros conceptos que considero importantes. Uno de ellos es el que
propone la OCDE en el año 2015, el del nuevo modelo educativo, que es el del año 2017, que también ustedes pueden leer ahí. La intención, obviamente, no es dar lectura a todos, sino mostrárselos y dejárselos como estos referentes que tenemos de manera más contextualizada para el caso de México y de Latinoamérica. Y finalmente el concepto del programa CEL en Chile, y lo que se logra apreciar en todos estos conceptos, lo que se logra encontrar como comunes denominadores, pues que tiene que ver con estos procesos de la autorregulación, de la gestión de las emociones, de el desarrollar la empatía, de desarrollar las relaciones de cordialidad con nosotros, y que también, si recordamos, los 4 pilares de la educación propuestos por la UNESCO, pues tienen que ver con estos aspectos. Entonces, es aquí donde logramos entonces converger para que desde la socioinformación hagamos una propuesta conceptual en torno a las habilidades socioemocionales. Entonces, este es el segundo momento de esta aproximación conceptual. El segundo momento es entonces, ¿cuál es el concepto de las habilidades socioemocionales desde el enfoque socioinformativo? Bien, pues las habilidades desde la socioinformación se conciben como actuaciones integrales para identificar, analizar, comprender y gestionar las emociones intrapersonales e interpersonales. Esto en el marco de contextos diversos, entendiendo estos contextos diversos como la escuela, como el hogar, como la comunidad. Es decir, todos aquellos contextos en donde interactuamos es donde tenemos nosotros que identificar, analizar y comprender y gestionar estas emociones. Esto en el marco de la ética, de la idoneidad y del mejoramiento continuo. Es decir, considerando los valores universales, considerando referentes de calidad, que a eso se refiere en la idoneidad, y considerando los procesos de evaluación y de retroalimentación que favorezcan el mejoramiento. Entonces, este concepto lo que busca es, entonces, a partir de ello, promover la gestión del talento humano, la autorrealización de las personas y la calidad de vida individual y social o colectiva. Es así como desde la socioformación nosotros planteamos que las habilidades socioemocionales se conceptúan. Hay 8 habilidades socioemocionales, cada una de ellas tiene su descripción, retoma aspectos que tienen que ver con esta formación integral de la educación socioemocional de las personas. Ya más adelante les presentaré dentro del ejemplo de rúbrica que se ha venido trabajando en CIFE, algunas de estas habilidades socioemocionales, además de que pues, estarán también más adelante disponibles para ustedes en las producciones científicas. Están aún trabajando de manera conjunta con los colegas investigadores del Centro Universitario. ¿Cuáles son los ejes, entonces, de la evaluación de las habilidades socioemocionales? Este es el punto central de esta conferencia. Después de dar este prolegómeno curricular, contextual, sobre las habilidades socioemocionales, vamos a entrar de lleno con los ejes de la evaluación de las habilidades socioemocionales. He seleccionado 6 ejes, los cuales ustedes están visualizando: el eje de emoción, de categorización, el eje de las características o la caracterización, la diferenciación, los tipos o clasificación de la evaluación de las habilidades socioemocionales y la metodología de las habilidades socioemocionales. Entonces, para explicar cada uno de estos ejes, me di a la tarea de hacer un pequeño mapa mental que, bueno, que a continuación les voy a compartir, y es ahí donde iré explicando cada uno de estos ejes de la evaluación de habilidades socioemocionales. Bien.
están ahí los 6 ejes que se han venido construyendo de manera colaborativa desde la socioformación. La evaluación de las habilidades socioemocionales en primera instancia, en el primer eje, que es el eje de noción. Entonces encontramos que las habilidades socioemocionales, para poder conceptualizarlas, además del concepto que les he compartido, es necesario establecer algunos aspectos más puntuales. El primero de ellos es que la evaluación de las habilidades socioemocionales es un proceso que debe de iniciar con el diagnóstico, un diagnóstico que se puede realizar a través de una autoevaluación, o a través de un análisis de casos, o a través de otra estrategia, según las condiciones y según haya las posibilidades de hacer. La retroalimentación, que es fundamental, y el apoyo continuo. Este apoyo continuo como un seguimiento que como docentes podamos ir realizando con los estudiantes. Luego entonces, este proceso tiene la finalidad de aprender. ¿Qué es lo que se busca aprender? Lo que se busca aprender es, como ya lo dijimos en el concepto, el identificar, el analizar, el comprender y el gestionar las habilidades socioemocionales con la intención de mejorar. ¿Qué se busca mejorar? La actuación, el desempeño ante los problemas del contexto, ante las situaciones de la vida cotidiana, las cuales implican la movilización de nuestras habilidades socioemocionales, y obviamente tiene también la finalidad de desarrollar estas habilidades socioemocionales. Entonces, este proceso sistemático de diagnóstico, retroalimentación y apoyo continuo lo que busca es, entonces, aprender, mejorar y desarrollar las habilidades socioemocionales de las personas. ¿Qué implica? Implica llevar a cabo procesos de autoevaluación, procesos de coevaluación, procesos de heteroevaluación y también procesos de metaevaluación. Entendiendo esta última como un proceso que permite que no solamente el docente sea quien elabore los instrumentos de evaluación, sino que también los estudiantes o el colectivo de profesores, de personas que estén en este proceso de evaluación, pueda hacer contribuciones a ese instrumento. Entonces hay que poner énfasis en la metaevaluación con la intención de que los estudiantes pues, también se sientan parte de estos instrumentos, se sientan parte de estos procesos de evaluación. Y que esto nos ayude a superar justamente algo que compartía el doctor Zabalza, que es pues, este sentimiento de que la evaluación es un proceso más coercitivo, ¿no? Un proceso más de control, como ya lo mencionaba el doctor Zabalza. ¿Qué es lo que requiere entonces la evaluación? Lo que requiere son evidencias. Estas evidencias que es importante ubicarlas como evidencias de desempeño, evidencias de producto. Al final del día, todas las evidencias tendrán que ser tangibles, todos los productos tendrán que ser tangibles. Sin embargo, habrá productos que son más observables. Ya en el caso de emplear algunas estrategias para la formación de habilidades emocionales, como los sociodramas, por ejemplo, pues el producto puede ser un video, por ejemplo, el sociodrama, y podemos evaluar el desempeño de los estudiantes en la ejecución de estos sociodramas. Entonces, por esa razón es que quise precisar estas evidencias de desempeño y evidencias de producto. Requiere también el uso de estrategias como el portafolio de evidencias, por ejemplo, que hay una propuesta desde la socioformación también. Les invito a que pues, busquen ustedes el artículo que publicamos hace algunos años con el colega, el doctor José Silvano y el doctor Sergio Tobón. Entonces, el portafolio de evidencias como una estrategia e instrumentos de evaluación que sean instrumentos integrales, como las rúbricas, que es lo que les presentaré más adelante. La categorización. ¿Dónde se ubica la evaluación de habilidades socioemocionales? La evaluación de habilidades socioemocionales se encuentra dentro de la evaluación socioformativa, este nuevo enfoque de evaluación que se está promoviendo desde la socioformación, y a su vez la evaluación socioformativa se encuentra dentro del enfoque socioformativo. Entonces, esta es la categorización de cómo es que se ubica la evaluación de habilidades socioemocionales, pues se ubica en estos espacios.
¿Cuáles son las características entonces de la evaluación de habilidades socioemocionales? Bueno, pues tenemos que, una de sus características es que es importante que se aborden problemas del contexto o situaciones retadoras. ¿Por qué razón planteo situaciones retadoras? Porque dentro de la socioinformación existen diversas estrategias, como ya les comentaba hace un momento, el caso de los sociodramas, por ejemplo, pueden ser los juegos de reto también, en donde los estudiantes movilicen sus habilidades socioemocionales y nosotros pues, podamos ahí mirar cómo es que están desarrollándolas, cómo es que las van construyendo, cómo es que las van compartiendo con sus compañeros, pero lo más importante es centrarnos en los problemas del contexto. Por esa razón los puse en primera instancia. Problemas del contexto que implican la movilización de las habilidades socioemocionales. Otra de las características es que la evaluación de habilidades socioemocionales implica evidencias, ya lo mencionaba hace un momento en el eje de noción, estas evidencias que nos permitirán observar, nos permitirán determinar los niveles de desempeño en los que se encuentran los estudiantes respecto a sus habilidades socioemocionales. Se caracteriza por utilizar instrumentos, ya mencionaba las rúbricas, aunque podemos echar mano de algunos otros instrumentos, como las escalas de estimación, como las listas de cotejo, según sea la elección del docente y según pues, se vaya teniendo el dominio metodológico para el diseño de este tipo de instrumentos. Otra de las características es la colaboración. Quiere decir que para la evaluación de habilidades socioemocionales no solamente es una tarea que implica al docente, no solamente es una tarea que nos implica a nosotros como profesores, tiene que implicar también a los estudiantes. Esto pues, nos llevará a procesos de coevaluación, a procesos de heteroevaluación no dada solamente por el docente, sino dada, por ejemplo, por los padres de familia. Entonces, esta colaboración dentro de la evaluación de habilidades socioemocionales, pues es un aspecto súper importante también. Esto rompe con la barrera de que la evaluación está exclusivamente a cargo del docente. Tenemos que empezar a cambiar este enfoque por un enfoque más integral que nos permita la participación de otros actores educativos y de otros actores sociales también. Otra de las características son los niveles de dominio. Para la propuesta de la evaluación de habilidades socioemocionales desde la socioformación se toma como referente principal a la taxonomía socioformativa. Esta taxonomía que se apoya en 5 niveles de desempeño, desde el nivel más básico, el nivel preformal, y de manera paulatina va aumentando hasta el nivel estratégico. Entonces, esta taxonomía es de suma importancia, dado que nos va a permitir orientar y diseñar al mismo tiempo los aprendizajes esperados. Obviamente sabemos que dentro del currículo hay ya aprendizajes esperados, hay ya propósitos dentro de la educación socioemocional, pero los niveles de dominio siempre nos van a ayudar a fortalecer o a mejorar esos aprendizajes esperados que estén planteados en el currículo. Por eso es importante conocerlos, conocer esta taxonomía o echar mano de alguna otra taxonomía. Desde la socioformación somos partícipes de que los investigadores, nuestros estudiantes y nosotros mismos echemos mano no solamente de lo que se promueve en la socioformación, sino también desde otros enfoques educativos. Entonces, podemos voltear a mirar otras taxonomías, como la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Marzano y de Kendall, entre otras más. Bien. Otra de las características es la socialización. Esto consiste entonces en que una vez que haya finalizado el proceso de evaluación, es necesario compartir con otras personas cómo es que se llevó a cabo todo este proceso. Para socializar es importante, en primera instancia, socializar cuáles fueron los logros que se obtuvieron. Cuáles fueron aquellos aspectos que se lograron con el producto, con la evidencia. Cuáles fueron los aprendizajes que se obtuvieron. ¿Se logró la meta de aprendizaje o no se logró? Si se logró, ¿en qué nivel de desempeño se logró? Es el primer aspecto importante de la socialización. El segundo momento es
aquellos aspectos que fueron más laboriosos o aquellas sugerencias que nos brindaron dentro de la retroalimentación, es decir, qué aspectos fueron los que tuvieron mayor dificultad dentro de la elaboración del producto de la evidencia. Y un tercer momento es que nosotros, a partir de compartir nuestra experiencia, pues motivemos a otras personas a que ellas también puedan realizar este tipo de evidencias o puedan realizar este tipo de actividades o este tipo de estrategias como los sociodramas, ya les mencionaba, como los juegos de reto, o como el proyecto ético de vida, que también es una metodología que se propone desde la socioformación para desarrollar habilidades socioemocionales. Estos tres momentos entonces son característicos de la evaluación de las habilidades socioemocionales. Cierro con esto este eje de caracterización. Socializar los logros, socializar las sugerencias o aquellos aspectos en los cuales tuvimos que ser más laboriosos para mejorar. Y finalmente, en nosotros ser agentes de motivación para otras personas respecto a elaborar este tipo de evidencias o a trabajar con este tipo de métodos. Bien. Dentro del eje de diferenciación, la evaluación de habilidades socioemocionales se diferencia en primera instancia de la evaluación tradicional. Y entendemos la evaluación tradicional como esta evaluación que se centra en determinar una calificación para los estudiantes a través de exámenes tradicionales, a través de exámenes que pregunten conceptos, que pregunten datos. La evaluación tradicional también se caracteriza por centrarse en evaluar ejercicios. Muchas veces estos ejercicios también pues, se van recolectando dentro de una carpeta de evidencias, que hay que diferenciar también entre el portafolio de evidencias y la carpeta de evidencias, porque no son lo mismo. Entonces es que la evaluación de habilidades socioemocionales se diferencia de la evaluación tradicional, porque en la evaluación de habilidades socioemocionales nunca se debe evaluar con exámenes ni con ejercicios, sino se tendrá que evaluar de una forma más integral, a partir de evidencias, a partir de productos de alto impacto y de productos retadores. Entonces, por esa razón es que hay una diferencia importante entre la evaluación tradicional y la evaluación de habilidades socioemocionales, de la evaluación tradicional y la evaluación socioformativa. También es importante hacer una diferenciación respecto a la evaluación de habilidades socioemocionales con la valoración terapéutica. Aquí quiero poner mucho énfasis porque la función que tenemos como profesores para poder desarrollar y evaluar habilidades socioemocionales, obviamente también va a tener sus límites, porque nosotros no somos profesionales en aspectos terapéuticos donde hay otros profesionales que se han dedicado de lleno a este tipo de cosas, que se han dedicado a investigar durante muchos años todos estos procesos, las neurociencias, los procesos de la psicología, de la terapia gestal, de la tanatología, de la psiquiatría. Es importante que también nosotros tengamos clara esta diferencia, porque en algún momento nosotros tendremos que determinar cuándo es que derivado de la evaluación diagnóstica o derivado de la evaluación que tengamos en las habilidades socioemocionales, cuándo es que nosotros tenemos nuestro campo de acción y dónde se limita, es decir, dónde es necesario canalizar con otro tipo de expertos. Entonces, yo quiero poner mucho énfasis aquí porque gran parte de la incertidumbre que muchos docentes nos han compartido, como ya les mencionaba en diversos estados de nuestro país, tiene que ver justamente con que, pero si yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta, yo no me formé para eso. En la educación normal es hasta ahora, con el rediseño curricular, que se incluyeron algunos aspectos en torno a la educación socioemocional. Y entonces es por demás justificado la incertidumbre que tienen los docentes en torno a, pero ¿cómo me ponen a mí a formar sobre las emociones de los estudiantes si yo no soy
psicólogo, no soy terapeuta. Entonces, bueno, la evaluación de habilidades socioemocionales justamente por eso se diferencia. Porque nosotros no vamos a hacer test psicológicos, no vamos a utilizar ningún tipo de instrumento psicométrico, nada de eso. Nosotros lo que vamos a hacer es evaluar las habilidades socioemocionales que los estudiantes movilizan ante los problemas del contexto o ante situaciones de reto. Entonces, hasta aquí quiero dejar este eje de diferenciación. ¿Qué tipos de evaluación de habilidades socioemocionales? Los mismos tipos que ustedes conocen, que ya también hace un momento el doctor Zabalza mencionaba, la evaluación diagnóstica o la autoevaluación, la evaluación continua, que esta se basa en la retroalimentación. Esta retroalimentación, recordemos que no solamente está supeditada a la heteroevaluación que hace el docente, sino también hay retroalimentación cuando se hacen coevaluaciones, cuando entre ellos como compañeros se evalúan a partir de un mismo instrumento, que eso es muy importante. Y los otros dos tipos de evaluación, pues habría que mirar qué es lo que marca el currículo para saber si se determina una evaluación sumativa, es decir, que se le asigne una nota a las habilidades socioemocionales, o si también hay procesos de certificación en torno a las habilidades socioemocionales. Pero bueno, nosotros nos estamos centrando en estas dos, en la evaluación diagnóstica y en la evaluación continua centrada en la retroalimentación. Voy a finalizar con el eje de metodología. Hay una metodología general, esta metodología se retomó de la propia evaluación socioinformativa, aunque esta metodología también va a tener algunos ajustes a partir de la estrategia que se elija, la estrategia de evaluación que se elija. Como les mencionaba, si elegimos el portafolio de evidencias, bueno, hay una metodología para trabajar el portafolio. Entonces, bueno, si vamos a trabajar la evaluación de habilidades socioemocionales aplicando el portafolio de evidencias y las rúbricas, entonces va a ser necesario voltear a mirar la metodología de aplicación del portafolio de evidencias y la metodología de elaboración de rúbricas socioinformativas. Pero la metodología general es la que ustedes están viendo en este momento, que es determinar los aprendizajes esperados, ya sea que los retomemos del currículo oficial o nosotros mismos los podamos formular a partir de las taxonomías, como les compartí hace un momento. Considerar el problema del contexto, las situaciones de reto, determinar los instrumentos que vamos a utilizar, diseñar las actividades de evaluación, realizar los procesos de retroalimentación, dar seguimiento a los procesos de mejoramiento continuo y la socialización. Que bueno, estos aspectos ya se estuvieron tocando en los diferentes ejes. Entonces, esta es la metodología general de la evaluación de habilidades socioemocionales. Pues ahí tienen ustedes estos 6 ejes clave de la evaluación de habilidades socioemocionales. Voy a continuar con la presentación. Vamos a pasar ahora a este ejemplo de rúbrica para evaluar las habilidades socioemocionales. Esta rúbrica quiero compartirles que es una rúbrica que se ha venido trabajando, se ha venido elaborando de manera colaborativa en el Centro Universitario CIFE. Hemos tenido experiencias pues ya muy gratas en torno a los estudios de investigación empírica para determinar la validez y la confiabilidad de esta rúbrica. También quiero precisar que estos estudios y la construcción de los artículos correspondientes se encuentran en proceso. Y entonces, por esa razón es que se seleccionaron solamente algunos de los indicadores, algunas de las habilidades socioemocionales que son las que les voy a compartir el día de hoy. Y el instrumento completo, pues más adelante se compartirá a través de los artículos en donde se ha publicado. Esta rúbrica es una rúbrica para diagnosticar las habilidades socioemocionales en docentes. Como lo mencioné casi al principio de la conferencia, en CIFE estamos convencidos, en la socioformación estamos convencidos
de que el punto de partida para poder formar habilidades socioemocionales es diagnosticar nuestras propias habilidades socioemocionales. Por esa razón es que se diseñó este instrumento, que tiene la intención de que los docentes, nosotros, nuestros colegas, puedan hacer un proceso de autoevaluación de las habilidades socioemocionales. Entonces, como ustedes pueden observar, la rúbrica que se ha hecho siguiendo la metodología de elaboración de rúbricas desde la socioinformación, tiene el título, que es el que les acabo de leer. Tiene un propósito, que este propósito pues es, como ya mencionaba, diagnosticar las habilidades socioemocionales con la intención de que el resultado de esta autoevaluación nos permita orientar aquellos procesos de formación o aquellos procesos de profesionalización docente en torno a la educación socioemocional. Luego vienen las instrucciones. Que esto pareciera que no es importante, pero realmente sí lo es. En las rúbricas socioformativas, las instrucciones son fundamentales para garantizar que los estudiantes tengan claro de qué es lo que se va a evaluar y cómo es que se va a evaluar. Por esa razón es que se enlistan estas instrucciones. Aquí se seleccionaron 6 instrucciones, como ustedes las están leyendo en este momento. Se les indica cómo es que deben de seleccionar el nivel que corresponda de acuerdo a lo que ellos consideren que aplica en los diferentes contextos de su vida cotidiana, para el caso de las habilidades socioemocionales. Se les indica que respondan a todas las preguntas, porque los indicadores vienen formulados a modo de preguntas. Y a continuación lo vamos a revisar. Se les explica que va desde el nivel más básico, que es el nivel preformal, o el nivel muy bajo, hasta pasar de manera ascendente hasta el nivel estratégico, como decía, pasando por el nivel receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. También se le precisa que sí, porque esto ocurre con mucha frecuencia, con muchos docentes nos ha pasado cuando han realizado la autoevaluación a través de esta rúbrica, nos ha pasado que tienen la inquietud sobre ¿y qué pasa cuando solamente cumplo con una parte del descriptor, pero no tengo todo? Ahí lo que se le especifica es que debe de elegir el nivel de dominio en el que cumpla completamente. Y de manera inmediata se le explica que aquellos aspectos que cumpla de manera parcial se pueden destacar dentro de los logros, porque todas las rúbricas tienen un apartado donde vienen los logros, vienen las sugerencias y viene la nota, en caso de que haya una nota. Para el caso de esta rúbrica no se le asigna una nota, no se le asigna una nota, pero que es un diagnóstico. Entonces no hay preguntas ni correctas ni incorrectas. Luego se le explica cuáles son los niveles de dominio y a qué corresponden de manera sintética. Ya si ustedes revisan la taxonomía socioformativa podrán conocer de manera más precisa a qué se refiere cada uno de estos niveles, el preformal, el receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Aquí en las instrucciones lo que se hace es poner de manera sintética a qué se refiere para que el estudiante sepa, bueno, si yo me evalúo en nivel preformal, ¿qué quiere decir? Si me evalúo en nivel resolutivo, ¿qué quiere decir? O si me evalúo en el nivel estratégico, ¿a qué se refiere? Además de los descriptores, que ahorita ya lo vamos a ver, los indicadores en forma de pregunta y los descriptores dentro de la rúbrica. Finalmente se le indica que determine las sugerencias para mejorar y que logren al menos el nivel resolutivo. Y en caso de aquellos estudiantes o aquellos docentes que cuenten ya con el nivel resolutivo, bueno, pues que busquen la forma de seguir avanzando hasta que logren el nivel estratégico. Pues estas son las instrucciones de manera general que se plantean en la rúbrica. Salvo un aspecto que yo omití por efectos de que, reitero, esta es una rúbrica para diagnosticar, hay un aspecto que se menciona en la evaluación socioinformativa que es el punto 7. Determinar el porcentaje o la equivalencia numérica de cada uno de los indicadores, ya de manera
acordada con el profesor, con el docente. Entonces, ahí es cuando entra también el proceso de metaevaluación. Aunque nosotros como profesores tenemos que orientar a los estudiantes de por qué razones que se le pondera con un mayor porcentaje a cierto indicador y por qué es que se le pondera con menor porcentaje a tal indicador. Eso ya es parte de nuestra labor, es decir, hay una correspondencia entre que aquellos aspectos que representen un mayor reto o mayor complejidad, pues van a tener una ponderación mayor. Y aquellos aspectos que sean más básicos, pues tendrán una ponderación menor. Bien, vamos entonces a revisar el ejemplo. He seleccionado 3 de las habilidades socioemocionales que se proponen desde la socioformación. Entonces, voy a ir compartiendo esto. Tenemos el primero, que es el autoconocimiento. Tenemos ahí el indicador y tenemos la pregunta. ¿En qué grado tiene conocimiento de sus emociones positivas y negativas? ¿En qué grado las conoce, las asume como parte de su vida y las expresa? Esa es la pregunta. Yo les invito a que ojalá puedan hacer en este momento un pequeño ejercicio de autoevaluación, aunque no podamos generar quizás el espacio para compartirlo, pero valdría la pena para que aprovechemos el análisis de esta ruta. Entonces vean ustedes cómo va desde el nivel preformal hasta el nivel estratégico, como ya en reiteradas ocasiones lo he comentado. No reconozco mis emociones, no identifico las causas y consecuencias de estas, y se me dificulta demasiado compartirlas con otras personas. Soy poco sensible a mis propias emociones y a las emociones de los demás. Ahí está el nivel preformal. Nivel receptivo. Reconozco algunas emociones positivas y negativas de alto impacto, como la alegría, la motivación, el miedo, etc. Se me dificulta comprender las causas y consecuencias de mis emociones. Nivel resolutivo. Comprendo mis emociones positivas y negativas y las puedo diferenciar. Generalmente, expreso mis emociones en el entorno. Nivel autónomo. Reflexiono sobre mis emociones y analizo los sucesos que las originan, así como las consecuencias que provocan en mí mismo y en los demás. Y en el nivel estratégico, vinculo mis emociones positivas y negativas con mi desarrollo personal y las asumo como parte de mi vida, compartiéndolas con otras personas en los momentos apropiados y sin afectar a los demás. Soy sensible a los problemas de los demás y del ambiente, lo cual me lleva a ocuparme de ellos y buscar soluciones. Entonces, vean ustedes ahí esta estabilidad socioemocional del autoconocimiento. Entonces, pues ojalá que ustedes ahí en su cuaderno de notas o en su computadora puedan ahí hacer este pequeño ejercicio de autoevaluación. Es para ustedes. Voy a dar unos momentitos más para que pues, seleccionen ustedes el nivel y hagamos este pequeño ejercicio. Bien, espero que el tiempo les haya permitido. Vamos a pasar a la siguiente habilidad socioemocional. La empatía. ¿En qué grado se coloca en el lugar de los demás? ¿Es solidario y apoya a los otros en su crecimiento personal o a la resolución de los problemas del entorno? Ese es el indicador planteado en forma de pregunta. Nivel preformal. Generalmente no me coloco en el lugar de los demás. Nivel receptivo. Reconozco la importancia de la empatía y la solidaridad con los demás, pero casi no lo hago. Me tiendo a relacionar con los demás cuando me caen simpáticos y tiendo a alejarme de otros que son antipáticos. Nivel resolutivo. Me coloco en el lugar de los demás, comprendo el dolor que sienten, así como sus sufrimientos, sus alegrías y sus problemas. Nivel autónomo. Reflexiono para mejorar de manera continua en la empatía con los demás
reconozco posibles errores o áreas de oportunidad en la manera como abordo la empatía con los otros. Y finalmente, en el nivel estratégico, me conmuevo con los problemas de los demás y busco apoyarles para que aprendan a afrontar sus dificultades. Soy solidario y busco generar transformaciones en el entorno para prevenir o contrarrestar las injusticias. Les invito a que hagan también la autoevaluación de esta habilidad socioemocional. ¿En qué nivel es que ustedes se ubican? Vamos a pasar a la última habilidad socioemocional. Relaciones sociales. ¿En qué grado tiene relaciones humanas positivas, constructivas y de crecimiento con los demás? Nuevamente está el indicador y está la pregunta. Nivel preformal. Me relaciono con los demás generalmente de forma negativa. Resulta difícil entenderme con otros. Nivel receptivo. Hago el esfuerzo de tener buenas relaciones humanas, pero se me dificulta porque tiendo a ser muy agresivo o poco expresivo. A veces tengo conflictos con otras personas y se me dificulta mucho resolverlos. Nivel resolutivo. Tengo relaciones humanas basadas en la cordialidad, el respeto, la comunicación directa y la amabilidad. Expreso mis opiniones y puntos de vista respetando el de los demás y buscando el momento apropiado para hacerlo. Realizo actividades y resuelvo problemas mediante la colaboración con otros. Nivel autónomo. Valoro el trabajo colaborativo y busco mejorar de manera continua mis relaciones con los demás, con el fin de que haya un mejor entendimiento y pueda resolver los conflictos mediante el diálogo. Nivel estratégico. Contribuyo con acciones puntuales para mejorar las relaciones humanas en mi entorno. Busco prevenir los conflictos y generar proyectos sólidos de convivencia. Voy a dar unos momentos para que ustedes seleccionen el nivel en el que se autoevalúen. Bien. Algunas de las reflexiones finales que quiero compartir el día de hoy con ustedes para después dar paso a la sesión de preguntas. Ya estuve ahorita dando alguna revisión, aprovechando el tiempo que ustedes tuvieron para hacer su autoevaluación. Bueno, va a ser muy interesante y
y muy motivante para mí poder interactuar con ustedes a partir de sus preguntas. La primera reflexión es prioritario superar la incertidumbre respecto a la educación socioemocional y asumirla como una enorme área de oportunidad para nosotros y para nuestros estudiantes. Esta primera reflexión quise enfocarla solo a nosotros como docentes y a nuestros estudiantes, pero las habilidades socioemocionales, como ya les mencionaba, trastocan todas las esferas de nuestra vida. Nuestros familiares, nuestros amigos. Pues es importante superar esta incertidumbre respecto a que efectivamente no somos especialistas en el área, pero sí podemos avanzar si nosotros iniciamos a autoevaluarnos, a conocer nuestras propias habilidades socioemocionales a partir de instrumentos confiables, a partir de instrumentos validados. La segunda reflexión. Antes de formar y evaluar habilidades socioemocionales, es necesario hacer un diagnóstico sobre el nivel de desarrollo de las nuestras. Y a partir de ello, buscar los procesos de formación o de intervención terapéutica. Fíjense que ha habido una tendencia respecto a cuidar nuestra salud como personas y generalmente la enfocamos hacia la salud de nuestros órganos vitales. Cuidar la salud en la alimentación, cuidar la salud en el ejercicio para mantenernos con una talla y un peso adecuado. Pero fíjense que muy pocas veces volteamos a ver la salud emocional, la salud mental. Existen algunos estereotipos que han marcado que quien va al psicólogo pues porque tiene algún problema o alguna patología de tipo emocional, de tipo mental. Es necesario seguir trabajando sobre esta cultura de que la salud mental y la salud emocional también es parte esencial para todas las personas. Hace poco que se hacía esta conmemoración respecto al suicidio y los procesos de prevención en nuestro país, en México, que tiene tasas muy altas. Y no se diga en otros países también, en países no solamente de Latinoamérica, países de Europa y países de Asia. Entonces, es importante darnos la oportunidad de que a través de estos procesos que ahora el nuevo currículo nos está planteando, me refiero específicamente a la educación socioemocional, que mi posición tampoco es defender el nuevo modelo ni nada de eso, es solo la educación socioemocional y las habilidades socioemocionales. Aprovechemos esta área de oportunidad, bueno, para entonces voltear a hacer la introspección y luego entonces ya ver qué es lo que está ocurriendo con esto de las habilidades socioemocionales que, pues por demás está demostrado que es fundamental actualmente en la sociedad del conocimiento. Y trastoca no solo en lo familiar y en lo personal, también en lo profesional y en lo laboral. Muchas investigaciones han demostrado que el desarrollar las competencias socioemocionales o las habilidades socioemocionales se traduce en tener una calidad de vida, una autorrealización, como ya lo mencionábamos hace un momento en el concepto. La tercera reflexión es que es necesario asumir la educación socioemocional como un proceso clave para la formación integral de las personas, que es lo que les compartí. Y también es importante que tengamos claro que para desarrollar las habilidades socioemocionales
no solamente depende del docente y la escuela, sino de todos los actores educativos, el director, el supervisor, los funcionarios de la SEP, de todos los actores educativos. Pero también es necesaria la participación de la sociedad y la participación que es fundamental de las familias y de los padres. No solo de los padres, de los hermanos. Y no podemos dejar de lado también la importante participación de los políticos y de los sectores. Entonces, desarrollar las habilidades socioemocionales igual que lograr la calidad educativa no es un trabajo que esté únicamente en las manos de los docentes, ¿sí? Somos actores muy importantes. No solamente depende de nosotros, sino del resto de estos actores también. Hay que seguir fortaleciendo el diseño y el dominio curricular de la educación socioemocional. Por eso quise hacer esta aproximación curricular con ustedes, ya avanzado en el inicio de la conferencia. Ya les mencioné hace un momento que mi postura no es señalar si el nuevo modelo está bien o está mal. Mi postura es que, ya que tenemos esta área de oportunidad, que es la educación socioemocional en el currículo oficial, pues ya tenemos entonces un punto de partida. Volteemos a mirar las experiencias que se están desarrollando en otros contextos, como el contexto de Chile que les mencionaba. Volteemos a mirar otros contextos que nos permita generar ideas, que nos permita generar propuestas curriculares para la educación socioemocional. No nos quedemos solamente en aplicar y lo que nos planteen los libros, no. Ya eso lo hizo un grupo de expertos. Entonces, a partir de ello, vamos entonces nosotros generando nuevos diseños curriculares, generemos nuevas propuestas. Sobre todo ahora que estamos en la transición del gobierno de nuestro país, de la presidencia de la República. Bueno, un momento fundamental para hacer propuestas de diseño curricular en torno a la educación socioemocional. La sexta reflexión. Debemos seguir formándonos en el diseño y aplicación de estrategias e instrumentos para la evaluación de habilidades socioemocionales. Aquí nosotros les hemos compartido, he compartido con ustedes, hablo en plural porque es un trabajo colaborativo, he compartido con ustedes esta rúbrica, pero es importante que nos sigamos formando y que sigamos diseñando y aplicando estrategias e instrumentos para la evaluación de habilidades socioemocionales. Actualmente es para mí muy gratificante ver cómo al interior de la comunidad en que se están impulsando mucho los procesos de diseño y validación y confiabilidad de muchos instrumentos de evaluación. Eso es magnífico. Porque durante muchos años los instrumentos que hemos ocupado en la educación han sido instrumentos que nos ha planteado la SEP o que nos han planteado las instituciones o en el nivel en el que nos desenvolvamos profesionalmente como docentes. Pero fíjense que no sabemos quiénes son quienes realizan esos instrumentos. No sabemos con base en qué criterios los diseñamos. Los conocemos porque están en las plataformas o porque están en los libros de texto. Y ahí dice el autor es la SEP y a veces le mencionan a algunos de los autores, pero nunca sabemos quiénes son en realidad. Entonces, es muy valioso esto que se está haciendo desde CIFE y hoy, que es un espacio tan importante en el Congreso de Valor, pues se van a compartir muchas de estas experiencias. Finalmente, considero necesario promover investigaciones empíricas para el diseño y validación de instrumentos para la evaluación de habilidades socioemocionales, como ya lo mencioné. En habilidades socioemocionales hay un campo, una área de oportunidad muy importante. Yo les invito a que ustedes puedan motivarse para hacer propuestas para sus instituciones, para sus niveles educativos. Deseo sinceramente que a partir de esta conferencia, pues ustedes se vayan motivados y se vayan con la intención de, perfecto, bueno, voy a hacer el diseño de una rúbrica para poder evaluar estas habilidades emocionales, o una rúbrica sintética, una rúbrica analítica, para poder evaluar
cada una de las habilidades socioemocionales. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Dejo el micrófono con la maestra de ceremonias, con la ingeniera Clara, por si hay algún interés. Adelante, maestro, continúe, por favor. Continúe con las preguntas. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a optimizar estos minutos que nos quedan para las preguntas. El maestro Jesús Larios nos dice, saludos, en el centro de trabajo donde laboro, se promueve la vinculación de las instituciones para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. En mi caso, se tiene el vínculo directo del plantel con la Universidad de Colima, solicita apoyo para la mejora de las habilidades en el área de salud. Como docentes estamos abiertos a los nuevos retos del modelo, pero nos suena mucho cómo evaluarlo y qué seguimiento se hará después de la evaluación. Se recibió una capacitación sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales, pero no somos especialistas en el área, ya lo habíamos comentado. Por lo tanto, el asesoramiento, como comenta, de las personas adecuadas es fundamental, así es. En mi salón, de matemáticas se está desarrollando el proyecto El ahorro del salón con la finalidad de ver cómo afecta y mejora su calidad de vida. El cuestionamiento sería, ¿cómo sé si desarrollo habilidades socioemocionales? Muy bien, maestro. Muchas gracias, maestro Jesús Larios. Bueno, en primera instancia, pues coincido con usted respecto a esta importancia de que dentro de las instituciones hay equipos multidisciplinarios. Ya mencionaba que nosotros no somos expertos en el área, y entonces lo que sí es que debemos nosotros de desarrollarnos y de ser expertos en los procesos de formación de las habilidades socioemocionales hasta el nivel que a nosotros nos corresponda. Y también ser capaces de poder diagnosticar y canalizar aquellos casos que salgan de nuestra área de competencia. Eso es muy válido. No somos todólogos como docentes. Pero sí, entonces hay que tener un conocimiento y un dominio, no solamente conceptual, sino también metodológico, en torno a las habilidades socioemocionales para luego entonces pues hacer lo propio. En caso de que sea necesario canalizar, pues se canaliza con cualquiera de estos expertos que mencionaba su nombre. ¿Cómo se desarrollan las habilidades socioemocionales en cualquier proyecto, maestro? No solamente en el de matemáticas. Uno de los aspectos más importantes que deben considerar para evaluar las habilidades socioemocionales en los proyectos es el trabajo colaborativo. Porque en el trabajo colaborativo implica que los estudiantes interactúen, y al interactuar entonces es como se movilizan las habilidades socioemocionales, como la empatía, como la autorregulación. Es ahí donde se pueden valorar el nivel de desempeño que los estudiantes tengan respecto a las habilidades socioemocionales. Entonces, hay una propuesta de trabajo colaborativo que, maestro, yo le invito a que la pueda conocer. Y luego, entonces, ¿por qué no, a partir de esto que usted nos comparte, poder, entonces, empezar a trabajar sobre el diseño de un instrumento de evaluación para evaluar las habilidades socioemocionales en el trabajo colaborativo? Ahí hay una oportunidad muy, creo que, pues, fabulosa. Bien. Espero haber contestado, maestro, su pregunta. ¿Cómo se evidencia una emoción? Bueno, maestra Guillermina Guevara nos pregunta la maestra Guillermina. Bueno, las emociones se pueden evidenciar de diversas formas. Desde de forma lingüística hasta en aspectos paralingüísticos. Entendiendo estos como los gestos, como las muecas, como la postura de las personas. Hay muchas formas de poder evidenciar una emoción. Ahí yo le sugeriría poder empezar a revisar algo muy básico que se trabaja en varias propuestas de educación socioemocional, que es el MATEA. MATEA, pues, son las iniciales de cada una de las emociones. Miedo, la alegría, la tristeza. Obviamente en el proceso nosotros nos iremos formando más respecto a cómo identificar una emoción por los estudiantes, pero créanme que en la vida cotidiana nosotros vemos todos los días emociones, todas estas emociones.
La maestra Elsa Román nos dice, buenas tardes, maestro, ¿considera un tipo de evidencia específico para hablar de habilidades socioemocionales? Sí, maestra. Las evidencias pueden ser, como mencionaba, en el trabajo colaborativo podemos nosotros hacer, por ejemplo, un audio respecto a las sesiones de trabajo colaborativo que tengan los estudiantes. Podemos hacer la grabación de un sociodrama a través de un video. Podemos evaluar también el diseño del proyecto ético de vida de los estudiantes. También es una evidencia tangible con la que podemos evaluar habilidades socioemocionales. Bien, la maestra Verónica Aguilar, felicidades por su conferencia. Muchas gracias, maestra. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían puntualmente las evaluaciones derivadas de la evaluación diagnóstica que los docentes debemos hacer? Maestra, pues espero que con la rúbrica ya haya tenido un poco más de claridad. Esta rúbrica se diseñó para los docentes y con mucho gusto está a disposición de usted, de su institución, por si desean que les compartamos esta rúbrica para que hagan estos procesos de autoevaluación ustedes en su centro educativo, en su escuela. Ana Teresa Gómez Aguayo nos dice, las habilidades socioemocionales son muy abstractas. ¿Cómo deberá ser un producto que pueda mostrarnos si el estudiante ha mejorado sus habilidades socioemocionales? Bueno, maestra, aquí lo más importante es tener claridad respecto al diseño del instrumento. Teniendo el diseño del instrumento con sus indicadores y con sus niveles de desempeño a partir de la taxonomía socioformativa y a partir de los referentes que nos den cuáles son las características de estos aspectos, por ejemplo, del autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? ¿Cómo puedo evidenciar el autoconocimiento en los estudiantes? ¿Cómo puedo evidenciar la autorregulación? ¿Cómo es que él se enfrenta a los conflictos, por ejemplo, dentro de un sociodrama o dentro de un análisis de casos? Sí hay posibilidades de poder evidenciar y evaluar, obviamente, estas habilidades socioemocionales. La maestra Gabriela Flores, felicidades maestro por realizar una ruta de habilidades socioemocionales, es muy subjetivo, yo he manejado como terapeuta el ejercicio con mis doctorados para que puedan externar sus emociones, pero queda claro que esto se va aprendiendo a través de las virtudes humanas. Así que cada una puede tener su propia rúbrica, responsabilidad, empatía, laboriosidad, orden, respeto, etc. Que ayudan al ser humano a manejar las emociones. Pero esto se educa desde que somos pequeños en casa, pero somos perfectibles y podemos, a través de la práctica, adquirir virtudes. Es todo un reto. Gracias por su valiosa información. Maestra Gabriela, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo que está haciendo como terapeuta. Ya mencionaba que ustedes como profesionales pues tienen un dominio mayor que nosotros como docentes y qué mejor que se puedan generar grupos de colaboración donde nosotros podamos interactuar con otros expertos, con otros terapeutas y nos ayuden a formarnos en estos procesos. Efectivamente, por esa razón creo que es tan valioso que ahora desde la educación básica se empieza a trabajar con la educación socioemocional, porque efectivamente desde pequeños es como nos vamos formando en este proceso. Pero como adultos, creo que también tenemos la posibilidad de desaprender y de reaprender en torno a nuestras emociones. Entonces, yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias por su aportación. Iván Jiménez dice, ¿cuál es la diferencia entre competencias socioemocionales y habilidades socioemocionales? La rúbrica que propone será aplicada a cada alumno, solo como comentario, en el nivel receptivo, en el nivel de relaciones personales, parece poco y muy, desde el nivel receptivo. Okay, muchas gracias por la observación, maestro. Vamos a revisar la redacción de la rúbrica. La diferencia entre competencias socioemocionales y habilidades socioemocionales, maestro, en realidad se han venido construyendo y siguen en proceso de construcción estos conceptos de la competencia y de las habilidades. Yo le invitaría a que revisara algunas aportaciones que se han hecho por medio de las investigaciones de Rafael Vizquerra, como le decía, porque ahí se hacen una serie de planteamientos en torno a las competencias socioemocionales y las habilidades que son inherentes a esa competencia. Por ejemplo, él lo propone de esa forma. En la socioformación nosotros estamos construyendo también estos aspectos para tener mayor claridad y presentar, compartir con ustedes ya un constructo sólido respecto a las habilidades socioemocionales. Muchas gracias, maestro. La maestra Gabriela Flores, esta rúbrica al conocer al alumno o al que se le aplique ayuda mucho para que quiera llegar a nivel óptimo. Es necesario para tener una buena convivencia, actitud, templanza. ¿Qué es lo que piden los empleadores? Muchas gracias. Gracias, maestra Gabriela. Gracias por su aportación. Bueno, voy a avanzar.
Ofrezco una disculpa por aquellas preguntas que no me va a alcanzar el tiempo para poder responder. Les pediría que pues puedan contactarme a través de mi correo electrónico, a través de CIFE. Pueden escribir a CIFE y pedir mi contacto y con mucho gusto puedo darle respuesta a todas sus preguntas. Bueno, pues creo que me va a dar tiempo hasta aquí. Muchas gracias a la maestra Edna Nolasco, al maestro Pedro Cruz, al maestro Miguel Chacón, a la maestra Alicia Rodríguez, al maestro Severo Ignacio, la maestra Guillermina Guevara, la maestra María del Carmen Márquez, la maestra Leticia Magdaleno. Muchísimas gracias. Gracias a todos por esta interacción. Reitero mis disculpas por el tiempo no me alcanzó para poder dar respuesta a todas, pero voy a solicitar a CIFE que me las hagan llegar y también que me compartan sus correos electrónicos para poder darles respuesta y poder seguir interactuando sobre esta temática. Muchas gracias y muchos éxitos a todos los ponentes que inician hoy la jornada y el día de mañana aquí estaremos en el Congreso Valora 2018. Muchas gracias. Felicitamos al maestro José Manuel Vázquez por la conferencia Evaluación de las habilidades socioemocionales. Ha sido un análisis muy completo de las habilidades socioemocionales desde un nuevo enfoque como lo es la socioformación. Además, nos ayudó a comprender el proceso de evaluación de estas habilidades. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Muy amables, gracias. Excelente día.